Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana antepasada estuve hablando sobre la Santa Cena. Más que todo, empecé a hablar una serie sobre lo que el Señor quiere que nosotros recordemos en la Santa Cena. ¿Recuerdan? Y de ahí, cuando estuve hablando en esa parte, estuve hablando sobre que el Señor quiere que nosotros recordemos todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y para poder hacer un poquito de memoria sobre de eso, yo les estuve hablando a ustedes desde ese capítulo, desde lo que pasó en el monte Getsemaní hasta el monte Calvario. ¿Recuerdan? Yo les estuve hablando sobre lo que el Señor hizo, sobre la Biblia, lo que le enseña, que el Señor fue azotado, que el Señor cargó su cruz. Estuve enseñando de que es posible que muchas veces no tenía la fuerza para levantarse, pero no se podía morir ahí tirado, porque Él tenía que ser clavado en la cruz para que el sacrificio fuera acepto delante del Señor. Por amor a nosotros, Él estaba cansado, desvelado, azotado, lastimado, hambriento, no había comido, estaba débil. Es posible con mucha fiebre por las heridas que tenía. Y todo eso Él lo llevó toda nuestra maldad para que todo lo malo de nosotros fuera sobre Él y todo lo bueno de Él viniera sobre nosotros. Eso lo hablé en la primera parte. En la segunda parte estuve hablando sobre de la cruz del Calvario al infierno. Y ahí estuve usando un salmo que figuradamente es un salmo mesiánico que habla muy detalladamente cuando Él fue a esas partes más bajas. Ahí estuve hablando de que Él fue a las partes más profundas. Y en una de esas veces Él dice: estoy aquí, no puedo salir. Usted no crea que la Biblia dice que Él estuvo 3 días y 3 noches. La Biblia dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre también esté en el corazón de la tierra. No crea usted de que Él fue y salió cuando Él quiso. No es así. La Biblia enseña que Él clamó ahí. Enseña también a qué lugares fue. Yo le estuve diciendo a usted que Él fue al paraíso, a las partes más bajas, y también le fue a hablar a los espíritus encarcelados. Y el Salmo 88 verso 1 dice que Él clamó en angustia para que lo sacaran de ahí. Y luego dice Hebreos capítulo 5 verso 7, dice que en los días de su carne Jesús oró al que le podía librar de la muerte. Oiga bien esto: en los días de su carne Él oró al que le podía librar de la muerte. Y dice, y fue oído. Y fue oído. ¿Cómo fue oído? Estuvimos explicando de que fue oído. La muerte física, de la muerte espiritual no lo libraron. O sea, no fue oído para librarlo de la muerte espiritual, porque Él, cuando está en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Separación, es muerte espiritual. Luego muere físicamente, inspiró y entregó el espíritu. No lo libró entonces esa oración de la muerte física. Entonces esa oración era para sacarlo de ahí abajo, porque de esa sí lo libró. No dejó que su carne viera corrupción, lo sacó. Y estuve hablando de eso. Estuve hablando de que el Señor Jesús, nuestro Señor, fue juzgado por 3 cortes. Por una corte secular, que es la corte de Pilato. Fue juzgado por la corte de Caifás, una corte religiosa. Y esas 2 cortes lo condenaron. Dijeron de que Él era culpable, de que Él decía que era el Hijo de Dios. Lo culparon. Pilato quería quedar bien. Caifás, bueno, se le caía el negocio si había otro movimiento. Entonces ellos sabían de que ellos tenían temor porque se había levantado uno que estaba siendo muy seguido. Entonces ellos perdían popularidad. Entonces dijeron: es un blasfemo, dice que es el Hijo de Dios. Y lo condenaron, lo juzgaron, lo crucificaron. Pero después viene la Corte Suprema, que es la Corte del Padre. Y en la Corte del Padre miran la vida del Señor, miran el expediente de vida y miran
de que estuvo 33 años sobre esta tierra y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego dice, ellos lo condenaron, pero él no tiene ninguna tacha. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo no lo puedo condenar. Otra cosa, él no mintió, porque él dijo que era hijo de Dios. Y es cierto, porque él es mi hijo. Pongan atención acá. Y para dar prueba de que él es mi hijo, lo voy a resucitar, lo voy a sacar de ahí. Y lo sacó, y él anduvo resucitado, caminó 40 días y 40 noches sobre la tierra, dando testimonio de que el Dios Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Ahora, ¿con qué propósito hemos estado hablando de esto? Hemos estado hablando de esto con 3 propósitos. Mire, cuando usted lea el libro de teología sistemática, usted, por ejemplo, mensajes como los que estoy hablando ahorita, no le podría decir, no son mensajes inspirados, son mensajes doctrinales. Y los mensajes doctrinales todos son estudiados. Otra cosa es cuando Dios te inspira una palabra, es muy diferente. Pero si usted lee un libro de teología sistemática, usted va a encontrar temas como los que estoy hablando. Entonces estos temas vienen a base de estudio, no vienen a base de una inspiración. Si el hermano Marvin predicara un mensaje en base a inspiración, sería muy diferente. Pero si yo predico un tema sobre el sacrificio de Cristo y luego lo pongo a él a desarrollar enseñanzas sobre el sacrificio de Cristo, lo más seguro es que casi va a ser lo mismo, porque son temas estudiados, de repente trazados un poco diferente, pero casi vamos a hablar lo mismo. Estos temas están en teología sistemática y se hicieron con el propósito de que usted aprenda 3 cosas. Número 1, el propósito por el cual nosotros tenemos que aprender de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es, porque, hermanos amados, para que aprendamos a valorar lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros no lo cambiemos a Él por cualquier cosa, para que nosotros no cambiemos su sacrificio por un plato de lentejas. Eso es uno de los propósitos. El segundo, o sea, si nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos revelación de su muerte, nosotros no podemos reclamar lo que Él dio en la cruz del Calvario. O sea que el segundo propósito es que por la fe, escuchen bien, diga conmigo, por la fe, obtengamos todo lo que Él ofreció. O sea, todo lo que Él intercambió, yo lo pueda obtener por la fe. Todo lo que Cristo logró en la cruz, yo lo pueda obtener por la fe. Porque usted no puede obtener nada de Él si no es por la fe. La Biblia dice bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Entonces la moneda del reino, la forma de intercambiar algo del reino, para mí materializarlo es la fe. Lo tercero que nosotros, por la razón que estamos hablando de estos temas, es para que usted y yo aprendamos a presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, no contender con las personas, no entrar en polémica, no entrar en discusión y en pleito, no, simplemente presentar convicción de nuestra fe, de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de la muerte y la resurrección, algo se abre en nuestro espíritu y algo el Señor deposita en nosotros y nos da certeza que tenemos vida eterna. Eso es el propósito por el cual estamos hablando de estos temas. Son temas 100% doctrinales. Entonces ya hablé de Getsemaní a la cruz del Calvario, de la cruz del Calvario al infierno. Hoy voy a hablar del infierno al trono de Dios. ¿Dicen amén? Entonces diga conmigo, del infierno al trono. Vean conmigo a Efesios capítulo 4 y prepárese para leer su Biblia, porque doctrina es ir mucho a la Biblia. Efesios capítulo 4 verso 8 al 10. ¿Están ahí? No se me vayan a dormir. Efesios capítulo 4 verso 8 al 10. Ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 4 verso 8 al verso 10. ¿Cómo dice? Ajá.
Por lo cual dice, este está citando un salmo, subiendo a alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lean hasta del 9, ahora 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, lean de nuevo el 9, léanlo de nuevo, ¿cómo dice? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo miramos en el Salmo capítulo 88, versos 7 y 8. Miramos que él bajó a las partes más bajas, ¿sí o no? Bueno, ahora que dice el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando del infierno al trono. Amén. Este que descendió es el mismo que subió. Es el que bajó a las partes más bajas. Ese fue el mismo que subió. Ahora vean lo que dice el capítulo Filipenses capítulo 2 verso 5. Filipenses capítulo 2, el verso 5 al verso 11. Miren esto. Miren esto. ¿Cómo dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué más dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea que como bajó hasta lo más bajo, ¿qué pasa? Lo suben hasta lo más alto. ¿Estoy en qué verso ahora? 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que hermanos, que es sobre todo nombre. Vamos al 10 todos, pero fuerte y con convicción. El verso 10, ¿cómo dice? ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire esto. O sea, él bajó hasta abajo y ahora tiene dominio de todo abajo, tiene dominio de la tierra y tiene dominio también allá arriba. Porque él estuvo aquí sobre la tierra, oiga bien, venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte y fue a las partes más bajas y también de allí salió triunfante y ahora está sentado a la diestra. ¿Hasta dónde quiere gobernar? Hasta donde quiera gobernar, hasta ahí tiene que controlar. Mire esto. Lo llevo a otro pasaje, 1 de Pedro, capítulo 3. Solo estoy poniendo mis bases. 1 de Pedro, capítulo 3. Verso 18. Que no se les vaya a olvidar ese verso, ¿ok? ¿Ya están en 1 de Pedro? Capítulo 3, verso 18. Listos, aquí estamos. ¿Cómo dice? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Verso 22, ¿qué dice? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Aleluya. Entonces él tenía razón. Él tenía razón de lo que dijo en Juan 14, lean eso, Juan 16.
Él tenía razón de decirle estas palabras a sus discípulos. En Juan capítulo 16, verso 4. Él tenía razón de decir esto. Juan 16, verso 4 al verso 7. Y ya voy a empezar a predicar mi tema. Para allá voy ahora. ¿Dicen amén? ¿Están escribiendo? Bien, hagan notas. Capítulo 16, verso 4 al verso 7. ¿Cómo dice? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes pues os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice? Repitan esa palabra. Una vez más. Oigan bien, diga, me conviene. Dígale que está cerrado, te conviene. Dígale ahora sí, nos conviene. Dígale, nos convenía y nos sigue conviniendo. Vean por qué. Ahora voy de nuevo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Verdad que nos conviene? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Nos convenía o no nos convenía? Mire, pero usted puede decir nos convenía porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Sí, pero eso no es todo. Aunque el Espíritu Santo en nosotros, hermanos amados, es la bendición, nuestra herencia, nuestra seguridad. Pero miren esto, hay más cosas por qué nos conviene que Él se haya ido. Y para poder entender por qué nos convenía que Él del infierno fuera al trono, para poder entender esto lo tenemos que seguir. Tenemos que seguirlo como lo seguimos de Getsemaní a la cruz, como lo seguimos de la cruz al infierno. Lo tenemos que seguir del infierno al trono. Pero ya lo vimos salir. Lo miramos que cuando Él ora y fue oído, Él fue sacado de ahí y el Padre permitió que anduviera en la tierra 40 días y 40 noches. Pero después de los 40 días, ahora va a subir al cielo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Ahora va a subir. Hechos capítulo 1. Verso 9 al verso 11. Hechos 1. Vamos viéndolo cómo va para arriba. ¿Ya lo hallaron? ¿Cómo dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos ellos dos, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, ¿qué dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que has sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Lo están viendo en la despedida? ¿Lo están viendo cómo en la despedida lo están llevando? Haga de cuenta que lo acompañamos al aeropuerto en este momento. Haga de cuenta que ellos lo fueron a dejar a la terminal. Ahora está subiendo. Ahora mírelo cuando vuela. Mírelo cómo va ahorita para arriba. Ahora véalo. Mira el despegue y mírelo cómo vuela. Hebreos capítulo 14. Hebreos 4, 14. 4, 14. Estamos estudiando la palabra. Mira el trayecto de su viaje. Y luego lo va a llevar cuando aterriza. Hebreos capítulo 4, verso 14. ¿Están ahí? Vean ahí. 4, 14. ¿Cómo dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ¿qué?
Ese es, mire, el viaje, ¿ve? Es el trayecto. ¿Qué hizo? Que traspasó. Note que para nosotros hablamos de 3 cielos, pero yo le digo que los judíos hablan de 7. Ellos no hablan de 3, ellos hablan de 7 y tienen mucha base, pero ese es otro tema. Pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mire, que va volando, que traspasó los cielos. ¿Quién es, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios. Tengamos, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos, ¿ya lo ven? ¿Lo vieron despegando? Suben una nube. ¿Lo ven traspasando los cielos? Ahora mírenlo aterrizando. Apocalipsis capítulo 5. Estábamos estudiando. Esto no es para emocionales. No, es bonito, pero hay que ver. Capítulo 5, verso 1 al verso 10. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Juan está llorando porque no hay nadie que abra los... Mírenme esto, se los parafraseo. Juan está llorando porque no hay nadie que abra los sellos. No venga nadie. Y como que lo regresan a una escena, a Juan. Miren bien esto. Como que lo regresan a la escena de esa ocasión cuando Jesús fue ascendido y traspasó los cielos. Mírenme acá, no se distraiga. Y traspasó los cielos. Y luego cuando llega el Señor Jesús, cuando llegó al cielo, como que estaba esa reunión y lo estaban esperando. Y cuando Juan está mirando el Apocalipsis y está viendo esto que está sucediendo, y Juan dice, estaba y lloraba yo mucho porque no había quien abriera el libro. Y Juan quería que lo abrieran, porque si el libro no era abierto, entonces cómo se iba a consumar todas las promesas que Dios le había hecho a Israel para en el reino milenal. Entonces Juan quería que hubiera alguien, pero como que dice, y no hay nadie. Lloraba yo mucho porque no había quien lo abriera, no había ni uno digno. Adán no fue digno, Noé tampoco, Moisés tampoco, Abraham tampoco, no había nadie que lo pudiera abrir, ninguno digno. Y de repente dice que entra él, como que agarraron a Juan y lo llevaron a ese momento, cuando en el día que Jesús llegó al cielo. No sé si me estoy explicando, no sé si me entiende eso. Como que lo agarraron y lo regresaron a ese momento y lo pararon ahí. Cuando dice Juan, de repente miré yo que entró. Véanlo, lo vamos a leer. Verso 1 al 5, del capítulo 5, verso 1 al 10. ¿Cómo dice? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, mire esto, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Noé había fallado, Adán había fallado, Moisés falló, Abraham fue a Egipto, David se metió con Betsabé, o sea, no había ninguno. Noé se emborrachó, ni Gabriel ni Miguel, nadie. Ve ahora el 4, y que dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno. O sea que sí buscaron, ¿verdad que sí? Buscaron, no se había hallado, quiere decir, buscaron pero no encontramos. Dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? No llores. He aquí, mire, cuando le dice he aquí, es cambio de escena. Recuerdan que les enseñé, cuando le dice he aquí, como está diciendo, deja de estar llorando, míralo, ahí está. ¿Qué dice entonces? ¿Estoy en qué verso? Y miré, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Jesús, te bendecimos, te alabamos, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Jesús.
Aleluya. Bendito sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Hermano, al diablo no le gusta oír cuando tú hablas de Jesús. Al diablo le cae mal, pues que le retumben los oídos. Grita de Jesús, bendito es su nombre. Aleluya. Mire y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie. ¿Quién estaba en pie, hermanos? Un cordero como inmolado. Mire cómo lo vio. O sea, como inmolado quiere decir que lo vio con una herida, lo vio sacrificado, lo vio golpeado. Mire cómo dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie. Diga conmigo, en pie. Diga, no estaba tirado. Diga, está en pie. Diga, no está clavado en una cruz. Está en pie. Dice, en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, habla de su poder, y 7 ojos, habla de que lo mira todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué dice el 7? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían? ¿Qué decían? Dígalo con fuerza, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho, ¿qué, hermano? Léalo fuerte. ¿Y qué más dice? Y nos has hecho, ¿qué? Para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Jesús. Él lo miró llegar, todavía sangrando, lo vio llegar. Hoy sí tenemos, ahora sí se puso feliz, porque hoy ya tenemos quién va a hacer que se cumpla todas las promesas. Y usted también tiene promesas, y Él es el que hace que se cumplan todas. Le pregunto, ¿nos convenía que se fuera? Ya lo llevamos. ¿Sabe que la palabra conviene es la palabra sulfero en el griego? Y significa tener más ventajas. Significa sacar más provecho, tener más beneficios. ¿Más ventajas de qué? ¿Más beneficios de qué? ¿Más provecho de qué? ¿En dónde está Jesús ahora? Colosenses dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Él está sentado a la diestra, está sentado arriba. Ya miramos que Él traspasó los cielos. La pregunta es, ¿cuál es su oficio en el cielo? Porque si Él fue al cielo y Él dijo, les conviene que yo me vaya, entonces tenemos que investigar qué es lo que Él hace en el cielo. Amén. Entonces vean lo que Él hace del cielo. Hebreos capítulo 7. Estamos estudiando la Biblia. ¿Verdad que a ustedes no son como la señora esa que dijo, ay, predicador, estaba muy bonita su predicación, pero tantos textos bíblicos? No, hermanos, cuando es doctrina, cuando está hablando de una doctrina, hay que ir mucho a la Biblia, porque la doctrina no se fundamenta de un solo verso, tiene que haber muchos versos. Cuando le hable un mensaje inspirado, podemos leer un solo verso, ahí nada más una verdad. Pero esta es una doctrina. Entonces vea por qué nos convenía, si lo van a escribir, le voy a dar 5 razones por qué le convenía que Él se fuera del infierno al trono. 5 le voy a dar, pero vea primero lo que dice el pasaje para que no se me adelante. Estoy en Hebreos capítulo 7, verso 26. 7:26. ¿Están ahí todos estudiando? Gloria a Dios. 7:26. Acuérdense que yo tengo ojos hasta en la espalda. Hace poco fui a predicar el del hermano Carlos y no dejé que ninguno platicara, ninguno dejé. Siempre estaba, yo le dije que yo no tengo punto ciego.
El punto ciego es lo que dicen los detectives, de que cuando ellos van a vigilar a alguien, dice que entrenan al detective o al espía a poder controlar el punto ciego de la persona que están siguiendo. Y cuando esa persona enfoca la mirada, ellos saben hasta dónde logra a mirar con esto. Y entonces por ahí le toman fotos o hacen cualquier cosa que estén haciendo. Pero conmigo no la podían hacer. Dios me dio unos ojos tan grandes, hermano, yo me alcanzo a mirar hasta allá atrás. Son bromas, son bromas. Oigan bien, ¿por qué nos convenía? Verso 26, ¿qué dice? Porque el tan sumo sacerdote, miren otra vez la palabra, ¿qué dice? Porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor. Mire, hermano, hay gente en la ignorancia adorando a gente, hermano, que fueron terribles, tremendos pecadores, y la pura misericordia de Dios es que Dios los rescató y se los llevó. Gente machetera como Pedro, celotes como Juan, hombres celosos, hombres del puñal, que solo devenía a alguien que era de la religión contraria, solo iban pasando y lo picaban. Hasta miedo le dio al hermano y lo mataban. Y después, mire usted a Juanito: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero así eran. Y mire Pablo. Y hay gente que, ¿verdad?, en su ignorancia, pero este cordero, este sumo sacerdote, dice la escritura que era, hermanos, sin mancha, ¿verdad que sí? Ahora note, diga conmigo: Jesús en el cielo. Eso es lo primero, es mi gran sumo sacerdote. Entonces a usted le convenía que Jesús se fuera y que esté en el cielo, porque al Jesús irse y estar en el cielo, usted y yo tenemos, ¿qué tenemos allá arriba? Un sumo sacerdote. Ahora usted piense para qué servía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Este es todo el pueblo. Y todo el pueblo traía cosas para acá, pero no podía entrar allá, a la presencia de Dios. El que entraba era el sumo sacerdote, una vez al año. El que hacía los sacrificios por el pueblo era el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos un sacerdote que está sentado a la diestra del Padre y que no está yendo y viniendo, no, Él está ahí. Ahora miren el capítulo 8 de Hebreos, miren el capítulo 8 verso 3, ahí nomás denle vueltecita, 8 verso 3, ¿qué dice, hermanos? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Pero por favor pónganle ojo a esa palabrita que viene. ¿Qué dice? Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Dónde está tu sumo sacerdote? ¿Dónde está? Y dice que es necesario que también Él tenga algo que ofrecer. O sea, ¿qué le podemos ofrecer? Mire bien, usted vino hoy acá y cantamos y adoramos. Si alguien de ustedes hoy ayunó, ofreció un sacrificio y ese lo presentaste aquí, pero Jesús se lo ministró al Padre allá. Porque es necesario que el que está arriba, también tenga algo que ofrecer. ¿Qué tan activo tienes a Jesús en el cielo? Si hoy en la mañana te levantaste a orar, le ofreciste un sacrificio, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento quemaba incienso. Si hoy presentaste oración, presentaste incienso, porque nuestras oraciones son incienso, suben. Ahora noten esto: si hoy usted trajo su ofrenda aquí, esa ofrenda es necesario que Él también tenga algo que. Y si hoy trajiste diezmos a este lugar, aquí te lo recibió la hermana cuando pasaste, te lo recibieron hombres, o sea, personas de carne y hueso. Pero la Biblia enseña que aquí lo echaste, pero allá arriba hay uno que lo está tomando y te lo va a mostrar. Noten que hay gente que dice: yo quisiera que a mí me hablaran del diezmo, pero en el Nuevo Testamento. Ahí hay un pasaje que es tremendo para hablar de eso. Miren ustedes lo que dice el capítulo 7, me parece que es.
Capítulo 7 de Hebreos, verso 7. Verso 7 al 8. Hebreos 7, 7 al 8. Miren. ¿Cómo dice, hermanos? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido. ¿Quién es el mayor? ¿Él o nosotros? Entonces, ¿quién es bendecido por quién? Nosotros por él. Porque sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora vean el 8. ¿Qué dice el 8? Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí, diga aquí. Aquí en la tierra. Pero, ¿qué dice? Pero allí, uno de quien se da testimonio de que, ¿qué? De que está vivo. Diga conmigo, Jesús está vivo. Él está vivo. Él es tu sumo sacerdote. Lo que tú traes aquí, tu oración, tu ayuno, tu ofrenda, tu primicia, diezmo, lo que tú traes, lo traes aquí, pero es que lo recibe allá, porque es necesario que Él también allá arriba tenga algo que ofrecer. La pregunta sería, ¿qué tan activo tienes a tu sumo sacerdote? ¿O lo tienes sin trabajo? No se está moviendo. Si no oras, ¿qué va a presentar? Si no ayunas, ¿qué le va a ministrar al Padre? Si no presentas ofrendas, ¿qué le va a presentar? Si no diezmas, ¿qué va a presentar él? Es necesario que este también tenga algo que ofrecer. Entonces nos convenía que él se fuera, ¿sí o no? Ahora vean 1 Timoteo 2:5 para vean lo segundo, por qué nos convenía que él se fuera. Lo primero es que él es nuestro sumo sacerdote. 1 Timoteo, capítulo 2, el verso 5. A ver si me da tiempo. Sí, vamos ahí. Vamos volando. ¿Ya lo hallaron? 1 Timoteo 2:5. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo segundo es que nos convenía que Jesús se fuera al cielo, porque Jesús es nuestro mediador. Digan conmigo, mediador. Hermanos amados, dice, ¿por qué dice la escritura? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Todos digan conmigo, Jesucristo, hombre. Hermanos amados, solo es un mediador, es Jesús. Toda la gente que se quiera acercar a Dios por otro medio que no sea Jesús es una religión. No hay otro camino. Mire, aquí es donde, hermanos, ¿qué es lo que hace diferente? Por favor, óigame esto, iglesia. ¿Qué es lo que hace diferente? Porque usted se va a encontrar con personas que a usted le van a decir cosas como esta. Todas las religiones dicen que tienen la verdad. ¿No ha oído eso? ¿Y yo cómo sé que tú tienes la verdad? Si todos dicen que tienen la verdad, me encuentro con un testigo de Jehová, dice que tiene la verdad. Me encuentro con un mormón, dice que tiene la verdad. Me encuentro con un musulmán, dice que ellos tienen la verdad. Me encuentro con un budista, dice que ellos tienen la verdad. Entonces, ¿cómo sé que esta es la verdad? ¿Saben cómo es, hermanos amados? Es que eso fue lo que el Padre hizo. Jesús en la Biblia se menciona como el hijo del hombre. Y yo le pregunto, ¿Mahoma es un hijo de hombre? ¿Buda es un hijo de? ¿Confucio es un hijo de? Ahora escuche, pero escuche que todos ellos murieron. Y hermanos amados, ellos murieron pero no resucitaron, ellos no están vivos. Y la Biblia lo que hace diferente a nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que Dios el Padre hizo para dar testimonio, que aunque era un hijo de hombre, el Padre dio testimonio resucitando a su hijo y haciéndolo que caminara por 40 días y 40 noches por toda la tierra dando testimonio. Este era un hijo de hombre, pero también era y es el Hijo del Dios viviente. Y es diferente, no hay comparación. Amado, lo que a ti te da validez, lo que te da validez de que tú eres cristiano, y lo que no te pueden botar de tu fe, es que hay prueba de que murió y resucitó y está vivo.
Hay prueba, hay prueba, hay prueba. Hay prueba de que Él está vivo. Todos los días viajan miles de gentes para ir a ver esa tumba que está vacía. Todos los días. No te puedes dejar engañar. Así te vengan y te traigan el argumento que te traigan. No te pueden hacer cambiar de mente cuando tú tienes, hermano, revelación de que Jesús murió y resucitó. No, nadie te puede mover. Así sea el científico más experimentado, así sea, hermano, el filósofo más estudiado, así sea la religión que sea, nadie te puede cambiar. Y yo me pongo triste cuando oigo de personas que dicen que era cristiana y terminó siendo en mormón, tal vez por interés al dinero sería. O pare de sufrir. Hace poco le mandaron al pastor Carlos una libretita como con 10 preguntas. ¿Y usted qué cree de tal y tal cosa? ¿Y usted qué cree de esto? Y el otro, le dieron como 10 preguntas, a ver si me acuerdo de alguna. Una dice, ¿por qué si Dios es tan poderoso, por qué no manda al diablo al infierno? Esa fue una. Y yo le dije, pues está fácil. Porque 1 Juan 3:10 dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si Dios manda al diablo al infierno, se lo tiene que mandar con todo y todos sus hijos. Pero la Biblia dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no lo ha mandado al infierno. ¿Por qué Dios dice de que es amor? ¿Y cómo es que Dios tiene amor? Algo así fue la pregunta. ¿Cómo es que Dios tiene amor? ¿Y cómo es de que Dios castiga? Pues es que es parte del amor. La gente piensa que amor es solo estar. No, dice el padre al hijo que parte del amor es corregir. O sea, imagínense. Y dice, ¿por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es amor? Y le dije, porque ¿para qué Dios nos crió? Si Él es amor, algo así, para compartirse. Porque nadie puede decir, yo tengo amor, y entonces ¿con quién lo voy a compartir? El amor no es para estarlo uno solo, es para compartirlo. Y son muchas preguntas. Pero usted tiene que entender, y ese es el propósito de la enseñanza, es que usted tenga revelación de su muerte y su resurrección. Así se tope con quien se tope. De repente le van a aparecer los testigos, los falsos, y le van a aparecer por ahí sacándole todo el Antiguo Testamento. Le van a decir, no, es que la culebra, es que aquí, es que mire, es que aquí fue donde empezó la mentira. Y usted le tiene que decir, ¿ese es tu evangelio? No, pero es que mire que en el libro de Éxodo dice que el sacrificio, que hay que guardar esto y que hay que guardar. Y usted le pregunta, ¿ese es tu evangelio? ¿Eso que me estás diciendo es el evangelio que tú me estás predicando? ¿Ese es? Entonces lo lleva a Gálatas. Lo lleva al capítulo 1 del verso 6 en adelante. Y dice el apóstol Pablo que está maravillado de que ahora andan con un evangelio diferente. Y más adelante dice, si viene un ángel del cielo con otro evangelio, no lo reciban. El tal sea anatema. Entonces diga, Dios te bendiga, buenas tardes, ya no tenemos nada que hablar. No entre en discusiones. Y yo estoy enseñando esto. Dios puso, hermanos amados, para 3 cosas: para que usted valore su muerte, para que usted demande lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, y para que aprenda a presentar defensa de lo que usted cree. ¿Dicen amén? Diga conmigo, un solo mediador. No hay no hay más mediadores, hermanos. Es un mediador, Jesús. No hay nada más. Adán quiso acercarse con hojas de higuera, religión. Los de la Torre de Babel quisieron con su esfuerzo, religión. Caín quiso acercarse con el fruto de su trabajo, es religión. Es solo con lo que Dios provee que te puedes acercar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Todos los medios que el hombre usa es una religión. Mire, cuando hacen las procesiones que hacen de personas que se clavan pero en la tarde, en la noche, ya que terminan de hacer todo lo que hicieron, se van a poner hasta con el trago echan ahí las heridas que se hicieron para desinfectar. Es que no tiene revelación de lo que es.
Hebreos capítulo 7. Mire por qué nos convenía que Él se fuera. Oh, gloria al Señor. Hebreos 7, ya casi termino. 7, ay, tengo 5 minutos. Por eso le digo yo que hay veces que quiero ministrar y se les va el tiempo. 7:25, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Ajá. 7:25, sí, ya llegué. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Los que por quién se acercan? Dice por otro medio. Dice por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Diga conmigo, yo tengo a alguien que siempre intercede por mí. Mire, hermano, usted tiene a alguien, yo tengo a alguien que siempre intercede por mí. Mire, hay momentos, pero eso sí, usted debe saber por medio de quién se acerca. Usted debe acercar por medio de Él. Y si usted se acerca por medio de Él, usted tiene alguien que ora por usted. Usted tiene un intercesor. Usted tiene uno que se para por usted. Uno que se para cuando usted tenga problemas de debilidad. Mire, párese y diga: Señor, yo sé que tú eres mi intercesor. Mire, Él se va a parar cuando usted se sienta decaído, cuando se sienta sin fe. Apropiese de esa oración que Él dijo. Le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Pero ¿qué le dijo el Señor? Pero yo he orado. ¿Qué? Diga conmigo: yo he orado. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Se siente sin fe? Aprópiese de esa oración. Yo he orado para que tu fe no falte. Aprópiese de eso. Ay, Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, número 3, Jesús en el cielo es nuestro intercesor. Por eso nos convenía. Y vamos a 1 Juan 2:1. ¿Por qué nos convenía que Jesús se fuera? Ahí dice por qué. 1 Juan 2, verso 1. ¿Por qué nos convenía que Él se fuera? Eso es lo que estoy probando. Solo me faltan 2 cositas y termino. ¿Cómo dice? ¿Ya llegaron? 1 Juan. ¿Cómo dice? Léanlo fuerte, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note, hermano. Diga conmigo: me convenía que Él se fuera. Porque hoy tengo un abogado. No en la tierra, no en el infierno, en la corte celestial, en la corte suprema. Tienes un abogado que no es de esos de esos chanfleros. No, tienes todos esos muñecos y adoración que hay, esos son puros chanfleros. Tienes un abogado que está sentado a la diestra del jefe. Del Señor. Escuche bien, Él es tu abogado, ok. Y un abogado es uno que te defiende aunque seas culpable, aunque hayas cometido un error. O sea, hermanos amados, mire bien, usted no tiene por qué vivir esclavo del pecado. No tiene por qué, porque tiene un abogado, uno que lo defiende. Pero la situación es que usted tiene que confesar su falta. Y una vez usted confiesa, usted tiene un abogado que lo defiende aunque sea culpable. Diga conmigo: tengo un abogado. Por eso me convenía. Y para terminar, tienes un fiador. Así dice la Escritura, que tienes un fiador. Diga conmigo: fiador. Eso es lo último. Tienes un fiador. ¿Quién es un fiador? Es uno que ofrece solvencia económica en caso de que el deudor no pueda pagar. Oiga bien, pudiste haber sacado un carro y me pusiste como fiador, y de repente dices: fíjese que no alcanzo a pagar. El que te vendió el carro dice: no me preocupo, yo sé que el que está de fiador tiene para pagar. Así es la cosa con el Señor. Hermano, ¿sabe usted no fue el que hizo el pacto con el Señor. Por eso usted no lo puede romper, porque usted no fue el que hizo el pacto con Él. El que lo hizo fue su Hijo, no fue usted. Ojo pues,
necesitamos entender de que Él es tu fiador. O sea, Él es la garantía que aunque te equivoques y pecaste y fallaste, si venís arrepentido y le pedís perdón a Él, Él es la garantía que Dios no te puede condenar, que Dios te salva. Por eso no puedes vivir en pecado, al menos que quieras, al menos que alguna circunstancia. Pero tú tienes un abogado, tienes un fiador que paga aunque seas culpable. Yo cierro con esto, Leonel. Yo voy a terminar con esto. De Getsemaní a la cruz, Él nos enseñó. De Getsemaní a la cruz, todo lo que Él hizo por nosotros para intercambiar. Hermano, Él fue al infierno. Y fue al infierno para que tú y yo no fuéramos. Él pensó siempre en nosotros. Y del infierno al trono fue para prepararte un lugar. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.